Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química orgánica, sección única vespertina del día 21 de marzo de 2026. Entonces, deseándoles que estén muy bien, ¿verdad? Y que estemos siempre con la esperanza de que podamos cambiar estas autoridades y que podamos tener una universidad libre de mafias, ¿verdad? Entonces, estamos solicitando de que los exámenes finales y retrasadas sean presenciales, a ver qué pasa. Si se dieron cuenta, ya les puse el mensaje de que ya fueron subidas las notas promedio de exámenes cortos y de tareas. Tienen 3 días para revisar si esas notas corresponden a la tabla que yo les subí de cada una de las cosas que les digo. Lo único es que ahí solo van a revisar que el número que puse yo ahí sea el mismo que tienen ustedes en la tabla. Ya no se puede revisar nada más porque ya pasó el tiempo de eso. Entonces, por favor, para que no tengan después problema, porque si se pasan los 3 días ya no puedo hacer nada por cambiar la nota, ¿verdad? Porque se cierra. Entonces, por favor, tengamos conciencia de ahora con eso de la plataforma de notas, hay esa limitante. ¿Verdad? Que realmente, pues yo siento que nos han quitado mucha libertad a los profesores de cátedra en muchos aspectos, en los cuales trata uno de favorecer siempre a los estudiantes que se han esforzado, a los estudiantes que son más responsables, ¿verdad? Pero bueno, así está la cosa, ¿va, jóvenes? Entonces siempre yo voy a ayudar al que me ha demostrado responsabilidad, compromiso, a ese estudiante es el que voy a ayudar yo, ¿verdad? Entonces, como les había dicho anteriormente, pues yo realmente no dejo a ningún estudiante con 59 ni 60, ¿verdad? Ahora, 58 sí ya no puedo subir ya muchos puntos. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, ¿verdad? Em, hay que, hay que esforzarse, jóvenes, hay que luchar, ¿verdad? Y hay que ver qué mejoras tienen que hacer, porque digamos, ahorita ustedes pueden ver que en el examen pues debido a que fue virtual, pues casi todos ganaron el examen de primera parte, ¿va? Pero ya el de segunda parte les fue re mal, o sea que en el examen final se va a preguntar eso y otras cosas más, por ejemplo, identificación de lo que son estructuras orgánicas que no se ha preguntado todavía y que son preguntas complejas, además de las series sintéticas, de las reacciones, ¿verdad? Y de nomenclatura, o sea que realmente a los que van más o menos con su zona, pues no hay tanto problema, porque tienen que sacar pocos puntos. Pero los que ya van bajos en su zona, pues ya va a estar duro, pues van a tener que estudiar bastante. Por eso ya les envié las hojas de trabajo, la hoja de trabajo 6 para que terminen el estudio, porque son muchos grupos funcionales, son muchas reacciones, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces empezamos, pues, joven, nos quedamos viendo el día de ayer, vimos generalidades de los derivados de ácido, cuáles son los derivados de ácido, propiedades físicas, ya le subí lo que es la nomenclatura de derivados de ácido, que va a ser evaluado también, y vimos lo que es la preparación de los derivados de ácido a partir de ácidos. Entonces ahora nos toca ver la última parte, que sería lo que es las reacciones de los derivados de ácido. Entonces, este tema es un tema que se presta mucho a lo que son las series sintéticas. Y por eso, digamos, en lo que es la hoja de trabajo 6 les puse varias series sintéticas para que ustedes practiquen, ¿verdad? Porque algunos se han sorprendido, ¿verdad?, de que han sacado notas muy bajas, pero es que definitivamente se observa en lo que es el desempeño que no le están atinando a nada, ¿verdad? Y eso que yo les puse fácil el examen porque les puse las estructuras. Imagínense si yo les pongo las estructuras para el final, ay Dios, ¿verdad? Completamente fuera de base. Entonces, por favor, les suplico que tienen que estudiar, ¿verdad? Esa segunda parte, ¿verdad? Lo que es nomenclatura, lo que son reacciones, serie sintética, y además ahora se va a incluir determinación de estructuras orgánicas a partir de lo que es el grado de insaturación y lo que son las pruebas de caracterización, que eso lo hicimos la semana pasada, cuando empezamos, la semana antepasada, perdón. Entonces, no pasada, porque la antepasada era Semana Santa. Bueno, entonces por favor les ruego que hay muchos que van a tener que esforzarse porque les fue re mal, ¿verdad?
A uno dice, ay, que saqué cero, ay, que saqué tres, ay, que saqué cinco. Pues así están de mal. Y hay que reconocerlo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, porque si yo pienso de que la evaluación fue la que falló, no es cierto, pues, porque realmente lo que yo les puse en las hojas de trabajo, pues es lo que les pregunto, joven. Yo no les pregunto una cosa que fuera diferente. Entonces ahí pasan el link de la asistencia. ¿Se acuerdan que a las y 20 se cierra el ingreso a lo que es el listado? Bueno, entonces vamos ahora a ver los objetivos que tenemos para esta presentación. Entonces, por favor, léame, Alison, Michelle. Conocer cómo se interconvienen los derivados de ácidos carboxílicos. ¿Ok? ¿Cómo se interconvierten, verdad? ¿Cómo podemos convertir un derivado de ácido en otro? A ver, léame, Angie, por favor. Bueno, léame, Angie, léame. Son licenciados que no me cargaron la presentación. Bueno, a ver, Dice que Brando. buscan las reacciones básicas de interconversión. Ejemplo de estos. Entonces, vamos a ver que tenemos cuatro pilares en lo que son las reacciones de interconversión. La primera es la hidrólisis, la segunda es la alcohólisis, la tercera es la amonólisis y aminólisis y la cuarta es oxidorreducción. Entonces, con estas cuatro pilares de reacción son las reacciones que vamos a ver en general de los derivados de ácido. Bueno, entonces, interconversión de derivados de ácido, ¿qué significa? Pues significa que podemos transformar un derivado a otro. Entonces, dependiendo de las reacciones, así tenemos nosotros que entender a qué vamos a transformar un derivado. Entonces, fíjense pues, aquí tenemos este cuadro resumen. Miren, pues esto es fundamental que lo entiendan. Aquí tenemos el derivado, cualquier derivado de ácido. Si le agregamos agua, se me va a transformar en un ácido, ¿ya? ¿Y cómo se llama esa reacción? Se llama hidrólisis. Es el primer pilar de las reacciones de interconversión. O sea, cualquier derivado de ácido se me puede transformar en ácido al agregarle agua. Por supuesto, ya sabemos, el día de ayer vimos que los derivados de ácido tienen diferente reactividad, ¿verdad? Sabemos que el cloruro de los halogenuros de ácido reaccionan más y las aminas reaccionan más lento. Eso es lo que tenemos que saber ya. Bueno, entonces, si yo a cualquier derivado de ácido, le agrego alcohol, se dan cuenta que el agua es nucleófilo, aquí el alcohol es nucleófilo. Los dos nucleófilos son débiles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener cuando yo le agrego a cualquier derivado de ácido eh, alcohol? Voy a obtener un éster, ¿verdad? Y entonces, por eso es, digamos, que sería otro pilar, que sería la esterificación, ¿ya? Entonces, cualquier derivado de ácido le agrego un alcohol y voy a formar un éster. La otra reacción sería la aminólisis, ¿ya? Entonces, miren, ahí, digamos, tendría que modificar esto, pero en el caso de las aminas, de las amidas, puedo tener dos casos. Entonces, voy a explicárselos en la pizarra porque realmente a veces no queda muy claro esto. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver en la pizarra. Bueno, entonces yo tengo un derivado de ácido. Puede ser cualquier derivado de ácido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para cuando yo le agrego NH3, entonces lo que voy a producir va a ser una amida. Pero ¿qué amida voy a generar? Una amida
primaria. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y a esta reacción se le llama amonólisis. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué se llama amonólisis? Porque lo que estoy agregándole es amoníaco. Pero esta puede tener también, se puede transformar en amida, solo que yo le voy a agregar una amida primaria o una amida secundaria. Eso es lo que le puedo agregar. Entonces, cuando yo utilizo eso, lo que voy a generar es una amida, pero va a ser una amida ¿qué? Una amida, si es primaria, agrego una amida secundaria. Y si yo agrego una amida secundaria, agrego una amida terciaria. ¿Ok? Y a esta reacción se le llama aminólisis. ¿Ok? Se llama aminólisis porque lo que estoy agregando es aminas. Entonces, esa es la diferencia que tiene lo que es la generación de aminas. Si agrego amoníaco, se llama amonólisis. Ahí está malo en lo que es el cuadro. Y cuando yo agrego amina primaria o amina secundaria, lo que obtengo o cómo se llama es aminólisis. ¿Estamos? Esa es la diferencia y que no está puesto ahí bien claro. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Ahí suben el link, por favor, de la asistencia. Acuérdense que a las y 20 se cierra y si no firman, pues no pueden firmar la asistencia. Bueno, entonces eso sería para lo que es cuando agregamos amoníaco, amonólisis, y cuando agregamos amina primaria o amina secundaria se llama aminólisis. Bueno, sigamos. Entonces, luego de acá tenemos cuando nosotros le agregamos hidrógeno, se llama hidruro, ¿verdad? Porque tiene carga negativa, lo que vamos a obtener es un aldehído. Pero eso sería la primera adición de hidruro. Yo le puedo seguir agregando hidruro y lo que voy a obtener es un alcohol primario, ¿ya? O sea, con las reacciones de oxidorreducción serían reducción con hidruro y reducción con reactivo de Grignard. Esos serían dos las que tenemos. Bueno, entonces, fíjense bien, pues, cuando agrego hidruro, se dan cuenta que agrego hidrógenos. El primer producto sería una aldehído y el segundo producto sería un alcohol primario. Ahora, si yo agrego reactivo de Grignard, lo que estoy agregando son cadenas carbonadas, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que lo primero que yo formo con el primer mol es un acetón y cuando agrego otro mol de lo que es el reactivo de Grignard, lo que obtengo es un alcohol terciario. Eso es fundamental que lo entendamos. Entonces, sería hidrólisis, sería alcohólisis, sería aminólisis o amonólisis, en el caso que está ahí sería amonólisis. Tenemos óxido reducción, que puede ser con hidruros, obtengo primero un aldehído, después un alcohol primario. Con reactivo de Grignard obtengo una acetona y si agrego otro mol, obtengo un alcohol terciario. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que saberse mentalmente para poder predecir qué derivado de ácido van a obtener. Entonces, eso es fundamental. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de los pilares. Vamos a ver primero la hidrólisis. A ver, léame, Chelsea. Bueno, léame, Diana. Hidrólisis, reacción con agua para dar un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, con la hidrólisis, al agregar agua como nucleófilo, voy a obtener un ácido carboxílico a partir de cualquier derivado de ácido.
A ver, Diego, Fernando. 2. Alcohólisis. Reacción con un alcohol para producir un éster. Ok, estamos entonces con alcohólisis, lo que voy al agregarle alcohol como nucleófilo, voy a obtener un éster. El tercer pilar sería la reacción con amoníaco. ¿Y qué vamos a originar con esto? Pues si utilizamos amonólisis, se llamaría si la reacción con amoníaco para originar amidas primarias o no sustituidas. ¿Estamos? Entonces, eso sería con amoníaco. Y luego la otra reacción que tendríamos sería aminólisis, sería reacción con amina primaria o secundaria. Con terciaria no puede reaccionar porque no tiene hidrógenos. Se obtiene una amina secundaria monosustituida en el caso de primaria o terciaria en el caso de lo que es la secundaria. Ojo con eso. Esto es fundamental que lo entiendan, jóvenes. Aquí está la base de poder entender una serie sintética de derivados de ácido. Bueno, entonces ahora, si la reacción es oxidorreducción, podemos tener primero, si utilizamos como agente reductor hidrógeno, o sea, hidruro, primero, al hacerlo reaccionar con el primer mol de hidruro, se genera un aldehído. Si yo agrego otro mol de hidrógeno, de hidruro, perdón, voy a obtener alcohol primario. Ahora, si yo adiciono reactivo de Grignard, lo que estoy adicionando son cadenas carbonadas. Entonces, lo primero que generaría con el primer mol sería acetona y ya con un segundo mol de Grignard voy a obtener un alcohol terciario. Entonces, eso es el resumen de las reacciones de derivados de ácido. Entonces, vamos a ver que algunas de las reacciones estas son importantísimas en algunos procesos a nivel general. Y miren, el primero que vamos a ver es la hidrólisis alcalina. O sea que en este caso se dan cuenta ustedes que yo utilizo como catalítico un medio alcalino. ¿Cómo se llama esta hidrólisis alcalina? También se le llama saponificación. En el laboratorio también hacíamos saponificación en mis tiempos, ¿verdad? A través de grasa vegetal podíamos generar un jabón. Esto sirve para generar jabones, jóvenes, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a poner el mecanismo general solo para que tengan información de cómo es que funciona, pero no se los voy a preguntar en el examen, ¿verdad, jóvenes? Entonces, acá tenemos que, como es en medio alcalino, el OH sería el nucleófilo, ataca al carbonilo, al carbono que tiene carga positiva. Se dan cuenta de que pasa de una hibridación sp2 a una hibridación sp3. Luego de esto, hay una eliminación porque dan cuenta que este Y sería lo que es el derivado de ácido. Se elimina el Y y se queda el ácido carboxílico. Pero como el ácido carboxílico está en un medio alcalino, entonces se neutraliza y me forma la sal del ácido carboxílico y el agua. Entonces, la sal del ácido carboxílico es lo que me va a generar un jabón cuando trabajo con los aceites vegetales que son de alto peso molecular. Esa es la reacción general para lo que es la generación de un jabón. Bueno, entonces, eso sería la hidrólisis alcalina. Ahora miremos la hidrólisis de un halogenuro de ácido. Entonces, yo tengo un halogenuro de ácido, le agrego agua, supuestamente debería de generar un ácido carboxílico rápidamente. Pero fíjense que una cosa importante que deben tener ustedes en cuenta para cualquier reacción, ya sea orgánica o inorgánica, lo primero que debe cumplir los reactivos y entre ellos es que sean solubles. Porque si no son solubles, no pueden reaccionar. Entonces, es el caso que sucede en esta reacción. Fíjense que el cloruro de ácido reaccionaría muy fácilmente con el agua si fuera soluble, pero el problema es que es insoluble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces tenemos que jugar con utilizar un disolvente que me disuelva el agua y que me disuelva al halogenuro de alquilo. Ese es el truco que hago químico.
A ver, léame por favor, Diego, no, perdón, Diego Sebastián. Los problemas de esta reacción en la solubilidad de los compuestos orgánicos en agua, por lo cual hay que utilizar disolventes polares. Entonces, yo tengo que utilizar un disolvente polar que me disuelva el agua y que me disuelva al cloruro de ácido. Entonces, así ya puedo tener una reacción bastante fácil. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Acá tengo el cloruro de ácido. Se dan cuenta que tiene 10 carbonos con agua. Es completamente insoluble. Bueno, entonces yo agrego como disolvente el dioxano, que sería un éter que es polar. Entonces disuelve tanto al cloruro como al agua. Entonces la reacción se da muy fácilmente. El cloruro se transforma a lo que es el ácido carboxílico. Bueno, vamos a ver ahora la hidrólisis de anhídridos. Entonces, acá tenemos un anhídrido, le agregamos agua y me forma 2 moles del ácido. ¿Se dan cuenta? En este caso, como es el anhídrido acético, me forma 2 moles de ácido acético. Pero aquí me da el mismo problema del anterior. El anhídrido no es soluble en agua. Y entonces lo que tengo que buscar son disolventes que puedan disolver a las dos sustancias. Bueno, a ver, léame, Dieter, por favor. A ver, Emerson, por favor. Tienen el mismo problema de solubilidad en agua, pero se soluciona el problema utilizando disolventes polares como son. Entonces podemos utilizar estos disolventes. A ver, léame, Fátima. A ver, léame, Fátima. Tienen el mismo problema de No, eso, solubilidad en es, agua, eso pero ya se lo leí. soluciona el problema. Ya lo leímos, Fátima, el siguiente. Bueno, a ver, Fernando, léame el siguiente, el que tocaba, no el que leí otra vez Fátima. A ver, Fernando. Dioxano y tetrahidrocurano. Bueno, entonces esos son los dos disolventes que podemos utilizar. Bueno, entonces vamos a ver ahora la hidrólisis de ésteres. Entonces, esta es la reacción que le da nombre, que es saponificación, ¿verdad? Entonces, la hidrólisis de ésteres es la que me da los jabones, en el caso de los aceites vegetales, porque los aceites vegetales son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, ¿verdad? Entonces, en el caso de que estos ácidos carboxílicos son de cadena larga, es que me dan dos tipos de superficie. En donde está la cadena carbonada sería apolar y en donde está la cabeza con carga negativa sería polar. O sea que funciona, tiene una parte polar y una parte apolar. Esa es la clave. Bueno, a ver, léame por favor, Francisco Javier. Necesita catálisis alcalina debido a reactividad del éster es baja. O sea que el éster, como es poco reactivo, ¿se acuerdan ustedes que el más reactivo de los derivados de ácido es el cloruro? De ahí sigue el anhídrido y después sigue el éster. Entonces necesita catálisis para que se dé la reacción. Entonces vamos a ver un ejemplo general de lo que hacemos con la saponificación de aceites. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. No sé si lo hicieron ahora con todos esos líos de laboratorio. Entonces tenemos ahora, miren, la trilaurina. La trilaurina sería un aceite vegetal de palma, ¿ya? Acá se dan cuenta que tienen 3 moléculas de ácido láurico y tienen una molécula de glicerina. Entonces, cuando ustedes hacen la hidrólisis de este, se dan cuenta que rompen el enlace éster y entonces ustedes obtienen la glicerina por un lado y obtienen 3 moles del ácido carboxílico. En este caso, se dan cuenta que los 3 ácidos carboxílicos son iguales, por lo cual utilizan o obtienen 3
3 moles de laurato de sodio. ¿Ok? Bueno, entonces, este laurato de sodio es el que va a dar origen a lo que es el jabón. Y la glicerina sería un subproducto de lo que es la fabricación de jabones. ¿Se dan cuenta ustedes? Y entonces, después van a ver en el curso de bioquímica que estos aceites pueden tener diferentes tipos de ácido. Puede ser de que sean dos iguales, uno diferente, o puede ser que los tres ácidos sean diferentes, por lo cual van a obtener tres diferentes ácidos si son diferentes, o dos diferentes ácidos si tienen dos y uno. Entonces, dependiendo de qué ácido ustedes tengan, o sea, de qué planta lo extraigan, así va a ser la fórmula del aceite. Vamos a ver por último la hidrólisis de amida. La hidrólisis de amida, como ya vimos que la amida es la que reacciona con mayor dificultad, entonces es de esperarse que los métodos de hidrólisis sean bastante fuertes. Léame, por favor, Francisco Javier. La reacción es muy lenta y necesita catálisis ácida o básica, condiciones muy rigurosas por su baja reactividad. Ok, entonces sabemos que como la amida reacciona muy difícilmente, entonces tiene que tener primero una catálisis y las condiciones deben ser bastante fuertes. Entonces, por ejemplo, acá tengo una amida primaria, le agrego ácido sulfúrico, este es concentrado en agua y el rendimiento está bien, pero vamos a ver que vamos a necesitar muchas veces calor y tiempo para que se dé. Acá podemos ver esta amida que sería secundaria porque tiene un sustituyente. Se dan cuenta que necesitan KOH, necesitan agua y necesitan 100 grados centígrados, condiciones fuertes. Entonces, ¿qué van a obtener a ustedes ahí? Fíjense, pues aquí, si se dan cuenta, eso es una cosa importante, pues que deberían ustedes tratar de entender. Miren, pues, este lado me va a formar, y eso no está puesto ahí, sería lo que es, como son condiciones básicas, lo que voy a obtener es el carboxilato. Y voy a obtener entonces, si se dan cuenta, lo que voy a obtener es el acetato. Pero con fines investigativos, el acetato pues es un reactivo muy común, que sería este. Lo que me va a interesar en este caso es la amina. ¿Se dan cuenta? Lo que salió como amina. Este sería el producto importante. En cambio, acá se dan cuenta que lo que me sale de amina sería una sal cuaternaria de amonio. Entonces, aquí no me interesa el amonio, que es muy común, pero me interesa el ácido. ¿Ok? Entonces, siempre se va a producir dos productos. Se va a producir el ácido, si es que es medio ácido, o la sal del ácido, si está en medio alcalino, y además se me va a producir una amina. En este caso, se dan cuenta que es una amina primaria, entonces voy a obtener amoníaco. Esta es una amina primaria, voy a obtener una amina primaria. Entonces, esas son las cosas que tienen que entender. Bueno, vamos a ver ahora la hidrólisis de nitrilos. Esta reacción es la reacción que me une a los nitrilos con los derivados de ácido. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí tenemos que el nitrilo tiene resonancia. Se dan cuenta que uno de los pares de electrones del enlace pi, como el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, se van para lo que es el nitrógeno, ¿se dan cuenta? Y al irse esos electrones del triple enlace, pues ahora me queda el nitrógeno con carga negativa y el carbono con carga positiva. Entonces, este es el fundamento por lo cual reacciona la reacción de hidrólisis. Entonces, a ver, léame por favor, Gabriel Antonio. Ahí se acuerdan que si no firmar, yo creo que ya no pueden firmar, jóvenes. A ver. La reacción es mucho más difícil que las amidas. Ok, ya sabemos que de todos los derivados de ácido, el nitrilo es el que reacciona con mayor dificultad. Bueno, a ver, léame por favor, Gerson. La reacción
es No, mucho más difícil no, que eso ya lo esto. leímos, eso ya lo leímos. Necesita condiciones muy rigurosas. ¿Ok? Ahí es donde me doy cuenta ustedes que están, saber en qué están haciendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces, miren, pues, acá tengo un nitrilo. Acá tengo un nitrilo. El medio alcalino es mejor. Agrego medio alcalino, miren, agrego etilenglicol, que sería el disolvente, 200 grados de temperatura y 6 horas de reflujo. Imagínense ustedes, en 6 horas ustedes obtienen lo que es el respectivo ácido. Entonces, miren, pues, después de que ya tengo yo esta reacción de 6 horas, debo acidificar y entonces obtengo el ácido carboxílico. Porque como tengo medio alcalino, lo que voy a obtener acá es la sal. Entonces, aquí podemos ver que estas condiciones son muchísimo más rigurosas que la amida, que era de los derivados de ácido la menos reactiva. Entonces, no vamos a ver eso, pero fíjense pues, cuando se hidroliza lo que es el nitrilo, primero forma una amida y después forma el ácido. Entonces se dan cuenta que por eso es muchísimo menos reactiva que lo que es la amida. Acá tenemos igual, miren las condiciones, 75% del ácido sulfúrico, 150 a 190 grados y 5 horas de reflujo. Y ustedes obtienen el ácido. En este caso, obtienen el ácido directamente porque están echando ácido sulfúrico. ¿Se dan cuenta? Después, este ácido yo lo puedo transformar en cualquier derivado de ácido. Entonces, por eso es que nosotros estamos clasificando el nitrilo como derivado de ácido por la reacción de hidrólisis. Nos vamos con la reacción de alcólisis. Entonces, la reacción de alcólisis, ¿cuál es el producto, jóvenes? Ya dijimos, a ver quién se acuerda cuál es el producto de la alcólisis. A ver, chicos, ¿cuál es el producto de la alcólisis? Un éster. Es un éster, ¿ok? Primera cosa, es lo que tengo que entender. Cuando echo alcohol como nucleófilo, es un éster. ¿Cuáles son los sustratos? Pues son todos los derivados de ácido, ¿verdad? Luego, ¿quién sería el nucleófilo que ataca? Pues sería el alcohol, ¿ya? El alcohol atacaría a los derivados de ácido. ¿Y el alcohol como nucleófilo cómo es? ¿Es fuerte o es débil, joven? A ver, ¿el alcohol cómo es como nucleófilo? ¿Fuerte o débil? Débil. Es débil porque no tiene carga. Entonces, como es débil, necesita catálisis, ¿va, jóvenes? Así de sencillo lo que tienen que entender. Bueno, a ver, léame Ivette, por favor. El mecanismo de reacción es igual al visto anteriormente, donde el sustrato es derivado de ácido, el nucleófilo es el alcohol y las condiciones generales de reacción dependerá del sustrato. Ok, entonces lo que yo tengo que entender, miren, jóvenes, aquí por eso, al nivel que ustedes están de química, no tienen que saber los mecanismos, pues es ilógico que yo les obligue a saberse los mecanismos, ¿no? Porque ustedes no son ni químicos ni estudian en la facultad de farmacia, ahí sí se les exige esto. Bueno, entonces, ¿qué tipo de nucleófilo es el alcohol? Es débil. ¿Cómo afecta la reacción? Pues necesitan catálisis ácida o básica. Esos son los conceptos básicos que ustedes deben de saber para poder entender lo que es la alcólisis. Pues entonces, vamos a ver, fíjense pues, alcólisis, alcohol, hidrólisis, agua. El mismo nombre les dice a ustedes qué nucleófilo tienen que utilizar. Eso es lo que tienen que saber. Vamos a ver la preparación de ésteres a partir de haluros de ácido. Entonces, miren, tengo el cloruro de ácido, le agrego un alcohol medio alcalino, o puede ser medio ácido, cualquiera de los dos, porque es débil. Entonces lo que obtengo es, sustituyo al cloro, se dan cuenta que me forma cloruro de sodio, me forma agua y me forma el éster. Se dan cuenta que la cadena, y eso es lo que tienen que apuntar ustedes, jóvenes. Miren, lo que ingresó en lugar de esto fue esto. ¿Qué es lo que tienen acá? Miren. Ahí fue el alcohol, se adicionó al carbonilo, eliminó el protón con agua y el cloruro se fue como cloruro de sodio. Entonces se dan cuenta que este alcohol sustituyó al carbonilo y me dio un éster. Eso es lo que tienen ustedes que entender y es lo que se les pregunta en las reacciones. Acá tenemos este también, se dan cuenta que tienen el alcohol terciario,
tienen el cloruro de ácido y en este caso, fíjense que siempre se necesita una base. En el caso anterior, el OH es la base, por eso que se forma el agua. En el caso acá particular, este sería la base. Y se dan cuenta de que aquí es donde forma la base. ¿Verdad? La base reacciona con el ácido clorhídrico y me forma la sal cuaternaria de amonio. Pero lo interesante es de que el que entró en lugar del cloruro es este compuesto, ¿se dan cuenta? Y aquí fue donde formó el éster. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿verdad? No se les está pidiendo lo que es el mecanismo. Bueno, a ver, léame, por favor, Jesse. Estas reacciones se llevan a cabo en presencia de una base que ayudará a la neutralización de ácido producido y lo cual desplazará el equilibrio hacia la reacción directa. Entonces, la base lo que me va a hacer es que me va a neutralizar el ácido y me va a favorecer el equilibrio hacia la formación de los productos. Miren, se lo decía en la clase anterior, miren jóvenes, realmente yo lo he notado en el semestre y aquí se nota más. Hay gente que sí está interesado en aprender y viene a las clases virtuales, ¿verdad? Y a las clases presenciales. Pero la mayoría de los 84 que tenemos, ahorita tenemos 34, ayer había 44, ¿verdad? Entonces, miren, yo voy a sacar un porcentaje de asistencia de los estudiantes. Y entonces, eso es una medida del interés de cada uno de ustedes. Y muchos de ustedes que están acá presentes van bien, otros no van tan bien, pero están interesados en venir jóvenes. Entonces, miren, yo se los dije desde el principio. Yo voy a ayudar en lo que pueda a los que se comprometan, a los que hayan entregado tareas, a los que se hayan hecho los exámenes cortos. Pero las personas que únicamente quieren ganar de chiripazo, esas personas yo no los ayudo ni con .5, ¿verdad? Entonces, por favor, también ya se los dije de principio, yo no dejo personas con 60, con 59, ¿ya? 58 sí. Entonces no me van, ay, mire, Lick, fíjese que saqué 58, pues con 58 se quedó. El que yo ya no ayudé con 58 es porque no le alcanza los puntos, ¿ya? Y no lo hago de manera, digamos, maliciosa, ¿no? Por eso es que yo doy oportunidad a los de 60, a los de 59, ¿ya? Esa es mi mentalidad, ¿verdad? Yo he cambiado mi mentalidad porque antes, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia, si ustedes no sacan 60.5 para arriba, no ganan. Y así fue como me calificaron los profesores y así es como pensaba yo antes, pero ahora yo ya sé que no es justo eso. ¿Y por qué no es justo? Porque yo me puedo equivocar en alguna nota, entonces yo les doy un chance para que puedan ustedes ganar, ¿verdad? Porque realmente mi misión es que ustedes aprendan, ¿ya? Mi misión es ser justo. Mi misión es tener empatía, pero tampoco regalar el curso. Entonces, eso se los digo y se los he dicho a través del curso y por eso, pues, lo que es el porcentaje de asistencia en el curso va a contar para también si los puedo ayudar o no los puedo ayudar en la nota final. Entonces, que esté claro eso, jóvenes, porque aquí hay un montón de gente que solo se aparece para los exámenes cortos, que se apareció pues, y para los parciales, ¿va? De ahí, la cara no se los vi en todo el semestre, ¿verdad? No que solo en las contadas ocasiones de los exámenes cortos y de los parciales, ¿va? Y eso para mí, será justo que los ayude o no? ¿Qué piensan ustedes, joven? ¿Qué piensan? A ver. ¿Será justo que ayude a esas personas que nunca han venido a la clase? ¿Verdad? Y entonces, tenemos nosotros que ser conscientes, jóvenes. Miren, desgraciadamente en nuestro país, en nuestra universidad, pues se dan cosas tan feas, ¿va, jóvenes? Robos, tráfico de influencias, que son cosas que van contra la ética de un profesional. Nosotros como profesionales jóvenes, cuando ustedes salgan, sean agrónomos, tienen que ir a luchar por hacer una mejor Guatemala.
Tienen que hacer el bien, no irse a llenar como los políticos o como todos estos traidores que están manejando la universidad, ¿va? Que eso solo ya sea por poder, ya sea por dinero, ahí están metidos. No es realmente por servicio, ¿verdad? Nosotros como sancarlistas debemos ayudar a la gente necesitada, ¿ya? Esa es nuestra misión porque nosotros nos mantiene nuestros estudios. Yo salí de la universidad por los impuestos de la mayoría de pobladores, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa conciencia, jóvenes. Esa es la marca del sancarlista, jóvenes. Un sancarlista que solo piense en estar ganando pisto y no teniendo en cuenta a la gente, pues ese como que no es sancarlista. Ese parecería a la marroquín, ¿no? Entonces, por favor, jóvenes, seamos éticos, seamos comprometidos, seamos responsables, porque muchos de ustedes ya miran los frutos que obtuvieron. Hay algunos que no entregó ni una sola tarea, ¿ya? Y entonces ahora tienen cero. En cambio, aquí hay también estudiantes que entregaron sus tareas, se esforzaron y tienen buena puntaje, ¿vale? Así es la justicia, ¿verdad? Entonces, no como estos corruptos, ¿verdad? Que imagínense ustedes, gracias a Dios que quitaron a la Consuelo, ¿por qué? Imagínense ustedes, había denuncias de plagio de lo que es la tesis, ¿va? Y ahora es más fácilmente se puede detectar eso con la IA, con la inteligencia artificial. ¿Y cómo es posible que haya sacado 92.22 jóvenes? ¿De dónde? La corrupción en la comisión que la eligió, ¿no? Hubieron un montón, por supuesto la sacaron, ¿no? Porque está cooptada, y muchas otras universidades privadas votaron por ella, pues, y ahí están puestos. Ustedes lo pueden buscar quiénes son. Entonces, esa es la gente traidora, la gente que está con el pacto de corruptos, que solo miran por su conveniencia. Y esos son gente de pisto que se ha mantenido de Guatemala por mucho tiempo y no solamente ganan dinero, sino que evaden lo que es el pago de impuestos para contribuir en algo a la población guatemalteca, jóvenes. Así son los capitalistas. Y no es que yo sea comunista, porque ahorita este es comunista. Si el comunismo ya no existe, jóvenes, lo que existe es la justicia social, que nos preocupemos por los que están con menos recursos, que están en pobreza, que nos preocupemos por los animales que están en la calle abandonados. Eso es tener conciencia, ¿va? No todos esos desgraciados que solo están ganando pisto y qué les importa la Universidad de San Carlos, qué les importa el pueblo, qué les importa que haya compañeros que puedan seguir. A ellos solo les importa ganar su dinero sin hacer nada, ¿verdad? Ustedes han visto que algunos profesores también no hacen nada, ¿no? Ni siquiera mejoran sus clases. Bueno, entonces vamos a ver la preparación de ésteres a partir de anhídridos. Entonces ahora se dan cuenta que voy a tener como reactivo, en este caso sería el alcohol. Se dan cuenta que aquí está el alcohol, ¿sí? Y aquí tengo el sustrato que sería el anhídrido. Entonces, acá tengo un medio alcalino porque el alcohol es un nucleófilo débil. Entonces, miren qué es lo que va a hacer. Entonces, quiere decir que acá el que va a reaccionar es el alcohol. El alcohol va a entrar en el carbonilo, ya sea cualquiera de los dos, y de ahí va a expulsar esa molécula. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes qué es lo que pasó? Acá formó el éster, miren. Y esto fue lo que salió del anhídrido, que es el acetato, porque está en medio alcalino. Entonces, miren, pues esta simple reacción es la reacción que nos dio Bayer para la generación de la aspirina, que es un medicamento excelente en muchos aspectos para lo que es la salud. ¿Se dan cuenta? Es una esterificación. Ácido salicílico, pero se dan cuenta ustedes que por eso ves a las promociones de lo que dicen los publicistas no valen de nada porque no saben ellos nada. Fíjense pues, acá podemos ver nosotros que el que está siendo, porque fíjense ustedes, el ácido salicílico está en la corteza del roble. Eso se saca como un emplasto y se puede poner en heridas o se puede tomar. Pero el problema que tiene el ácido salicílico que es corrosivo. Pero es corrosivo no por el ácido, es corrosivo por el fenol.
Y por eso Bayer lo que hizo fue que cambió el fenol por un éster. El fenol es muchísimo más reactivo que lo que es el éster. Entonces, lo que pasa ya en nuestro estómago es que vamos a ver que sería la hidrólisis para regenerar el ácido salicílico. O sea que lo que nos da el efecto de medicamento es el ácido salicílico. Pero por eso, personas que padecen de lo que es gastritis no pueden tomar el ácido salicílico porque en el estómago se transforma el fenol. Ahora, los que somos normales, pues no hay problema. Entonces, a ver, léame, por favor, Jorge Alberto Rodríguez. El anhídrido preferido es el acético para estas reacciones. ¿Ok? Entonces, por eso es que les decía yo, cuando vimos las reacciones de síntesis, el anhídrido acético es el anhídrido preferido a nivel industrial, tanto farmacéutico como químico. A ver, léame, Julián, por favor. No, Julián como que nunca tiene micrófono. A ver, Lorena. Lorena tenía La micrófono. reacción es relativamente rápida. Ok, se dan cuenta que la reacción es rápida porque el anhídrido es un sustrato que reacciona, es el segundo en reactividad. En este caso, a ver, léame por favor, Marcos Albures. Nos baja la reactividad del fenol. Entonces se dan cuenta que lo que causa acidez o lo que causa malestar en la laringe, en la laringe, perdón, es el fenol, no es el alcohol. Y ahí está la mentira de la publicidad porque dicen ácido, pero sí, se llama ácido, pero no ese es el corrosivo. Entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces, que tengan una feliz tarde, un abrazo a todos y sigamos esperando de que la situación en la universidad mejore. Ya nosotros estamos solicitando que se hagan los exámenes finales y recuperación de forma presencial. A ver qué pasa. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Se cuidan. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Vemos, chicos y chicas. Ahí se portan bien. Buenas noches, Luis. Feliz noche.